Bienvenidos a los podcasts con Luis Roberto. Hoy queremos iniciar estos podcasts con un tema muy relevante y muy importante que encontramos en las giras que hemos hecho por el departamento de Caldas. Cuando hicimos los foros por el Gran Acuerdo por Caldas, las comunidades nos expresaron y nos manifestaron en todos los municipios del departamento una gran problemática que tenemos en Caldas en relación con la drogadicción, la salud mental y los suicidios. Y precisamente queremos tocar ese tema como primer podcast. ¿Para qué? Porque entendemos la importancia que tiene esta situación en nuestras comunidades. Por eso hemos querido invitar hoy a un experto, a un hombre que tiene todo el conocimiento y toda la preparación, que es el doctor Felipe Agudelo Hernández. Doctor Felipe, un saludo muy especial. Médico cirujano especialista en psiquiatría de la Universidad de Caldas, con una segunda especialización en psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad Javeriana. Doctor Felipe, si quiere usted puede darnos un saludito y nos cuenta toda esa gran experiencia y conocimiento que tiene usted de su parte, porque es muy importante que los caldenses vean que en el equipo de Luis Roberto contamos con un grupo de expertos, asesores, que le quieren apostar a este gran acuerdo por Caldas, porque saben que el único propósito que tenemos es buscar las soluciones reales a las comunidades. Así es, doctor Luis Roberto, muchas gracias por la invitación. De verdad muy valioso que los candidatos estén interesados desde la construcción de los planes en la salud mental. Yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, como bien lo decía, y he tenido la posibilidad de acompañar la política pública nacional desde el 2019 y ahorita desde la Organización Panamericana de la Salud. Pero pues este conversatorio me interesa a título personal porque es muy valioso la construcción de planes, de estrategias ante una problemática que cada vez nos aqueja más en esta región. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctor Felipe, por estar con nosotros. Yo quisiera como hacer un planteamiento que conversábamos con usted y en el que ya hemos tenido la oportunidad de compartir, y es la visión sobre el manejo que se le debe dar a esta problemática de salud mental, donde tenemos que entender que la salud mental va mucho más allá a un problema de salud como tal y que requiere que podamos tener esa capacidad de ver y de entender que la salud mental no necesariamente se va a resolver con médicos, con especialistas, sino que requiere una intervención mucho más profunda en lo que significa la gobernanza, en lo que significa las soluciones reales a las problemáticas sociales y culturales que se presentan en nuestros territorios. Entonces quisiera que usted nos ahondara un poco en ese concepto que es muy importante para entender lo valioso que es un buen gobierno, mucho más que sentarnos en solo especialistas y médicos. Es muy adecuado el planteamiento de la pregunta. Yo creo que se resume en una sola palabra que acabo de decir y es ahondar. Estamos muy acostumbrados a ver el suicidio y el trastorno asociado al consumo de sustancias como problemas de salud. Claro que lo son, pero son como la punta de un iceberg que abordamos desde salud, desde los diagnósticos, desde los problemas de comportamiento, desde la depresión. Claro, la depresión es un factor de riesgo muy importante para la conducta suicida. Pero si nos quedamos ahí, desconocemos todos los factores subyacentes. ¿Cuáles son las raíces de todas estas problemáticas? Es muy importante mejorar en los sistemas de salud la continuidad del cuidado, reducir las brechas de atención, mejorar la oportunidad, pero aparte de eso hay unas problemáticas sociales que generan los diagnósticos o los problemas de comportamiento, y por debajo de los problemas sociales incluso hay unas condiciones de vida que alimentan esos factores sociales, que además de eso contribuyen a esos diagnósticos y que además de eso contribuyen a esos tristes desenlaces como la conducta suicida
el trastorno asociado al consumo de sustancias, factores, desenlaces además que tienen unos factores relacionados como la violencia interpersonal, ¿cierto? Es otro tema que nos aqueja acá en Caldas, que nos aqueja en Colombia y que si uno revisa de ahí para abajo, tiene unos factores subyacentes muy similares a los del suicidio y a los del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Si no intervenimos y si no tenemos una visión más biocéntrica de este problema, biocéntrica es condiciones de vida e incluso los entornos, un manejo ecológico de las problemáticas sociales, no vamos a impactar. La estrategia de la Organización Panamericana de la Salud para la conducta suicida y la Estrategia Nacional de Prevención de la Conducta Suicida nos habla de 4 componentes claves, 4 componentes para la prevención de la conducta suicida. Una, la atención de los trastornos y los problemas mentales, ahí está salud. Otra es la promoción de habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes. Otro, y ahí entran los medios de comunicación, cómo tengo que sensibilizar a la comunidad y a los medios de comunicación para hacer una, valga la redundancia, una comunicación adecuada de los problemas de salud mental y cómo también reduzco los medios por los cuales la gente se suicida. Si yo me centro en la promoción de habilidades para la vida, toca un tema muy álgido y urgente en Caldas, y es la salud mental escolar. La escuela es un lugar ideal para realizar promoción, detección temprana y activación de rutas frente a sistemas preparados, sólidos, que no necesitan más especialistas, que no necesitan necesariamente más expertos, sino que necesitan sistemas de atención primaria en salud que comuniquen con otros sectores, ¿sí? Excelente. En ese sentido, aprovechar el entorno escolar, detectar de forma temprana problemas o trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad. Claro, nosotros hemos planteado, doctor, implementar en las escuelas ayudas psicosociales y montar equipos de trabajo psicosociales que nos permitan llegar a esa atención primaria y rápida de los niños. Creo que es fundamental. Pero yo quisiera hacer énfasis en algo que usted estaba tocando ahora, y es esa problemática que hay que solucionar, que no solamente es un tema de especialista o médico. Por ejemplo, en la medida en que nosotros logremos superar ciertas problemáticas de seguridad alimentaria, en la medida en que nosotros podamos lograr la generación de oportunidades para los jóvenes, nosotros hemos dicho que tenemos que romper un círculo vicioso que se da sobre todo con los muchachos cuando terminan las carreras, que van a buscar un empleo y no encuentran que porque no tienen experiencia, y les genera una frustración complejísima. ¿Qué tanto esos elementos influyen en esa problemática de salud mental? Tenemos muy identificados los factores de riesgo de la conducta suicida y del consumo, pero son factores de riesgo de salud que hay que trabajar, ¿cierto? Claro. Digamos depresión, digamos ansiedad. Pero la invitación que usted plantea con esa pregunta es muy clara y es llevar esas grandes problemáticas a categorías mayores, claro. A dimensiones mayores, donde con el joven, yo estoy hablando de depresión, también tengo que hablar de desesperanza. También tengo que hablar de esa falta de pertenencia a un sistema que me sobrepasa muchas veces porque me invita a pensar en un montón de posibilidades y me las reduce en la realidad. ¿Sí? En el adulto mayor, por ejemplo, más allá de hablar de depresión del adulto mayor, hay que diagnosticarlo, hay que tratarlo claramente, hay que buscarlo. La invitación es otra dimensión mayor, por ejemplo, soledad. ¿Sí? Nuestros adultos mayores están solos. Sí. Por eso, aunque son problemas clínicos, claro, como usted bien lo plantea, requieren soluciones sociales. Y allí es clave una gobernanza multinivel, donde cada sector
simplemente no sea un invitado a pensar estas problemáticas, sino que sea un responsable. Y yo creo que ese es el reto de todos los gobernantes también, cómo asume cultura, asume deporte, asume la agricultura, asume desde la planeación, desde todos los sectores, asumen una responsabilidad que no simplemente es una voluntad. Ay, me molesta el suicidio, quiero aportar. Las drogas, quiero aportar, que sea una responsabilidad y que sea algo transversal a todos los sectores, porque ese, de hecho es un eje completo de política pública, la multisectorialidad. Claro, usted toca un tema muy importante porque usted toca que la solución a estas problemáticas tiene que ir mucho más allá a temas médicos y que tenemos que pensar en gobernanza, tenemos que pensar en otra clase de intervenciones a ciertos tipos de poblaciones. Pues, y usted toca otro tema fundamental que nosotros lo hemos hablado mucho, que es la importancia de la transversalidad en las políticas públicas, para que podamos aportar desde diferentes áreas, podamos aportar a la solución de esa problemática. Entonces, si yo aporto desde el área de desarrollo económico impulsando empleo, o si yo trabajo fuertemente las estrategias, por ejemplo, hay una estrategia que hemos llamado Mi primer empleo sin experiencia, entonces rompo, digamos, digámoslo así, una problemática que se genera para el joven de desesperanza. Entonces, de esa forma, podemos intervenir desde toda esa gobernanza multinivel que usted plantea, que me parece grandioso y maravilloso. Usted me hace recordar algo muy importante. Recuerdo cuando estuve en la alcaldía de Manizales que me tocó el reto del Hospital de Caldas. Y fue muy curioso porque es que yo siendo abogado, ni siquiera ingeniero, tumbé el Hospital de Caldas, hicimos el nuevo hospital, desarrollamos un modelo de gestión que ha sido exitoso, que lo ha blindado de la politiquería y del clientelismo a través de una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, una solución de salud dada desde la gobernanza. Y eso ha sido maravilloso. Y quiero, pues ya como para terminar, yo quisiera que usted me ayudara a pensar en algo muy importante también, doctor Felipe. Y usted tocó un tema que se nos va a volver un desafío a todos los caldenses, y es el de los adultos mayores, porque somos una sociedad que nos estamos envejeciendo y entramos en lo que se ha denominado la economía silver o la economía plateada, y resulta que nosotros no estamos desarrollando estrategias y políticas que le permitan al adulto mayor asumir con muy buena calidad de vida ese proceso de envejecimiento que inclusive le pueda permitir hacer unas personas mucho más longevas. Y ahí tenemos que trabajar los temas de nutrición, los temas de cómo hacemos para que tenga un buen y adecuado uso del tiempo libre, o cómo ese adulto mayor que tiene muchas capacidades y una experiencia grande, le permitimos que pueda seguir aportándole a la sociedad, apoyando, digamos, a los jóvenes emprendedores. Ese es un programa que nosotros llamamos mentores, que queremos que esos adultos mayores sigan participando. Entonces quiero invitarlo a que pensemos en eso, y en otro podcast hablamos de qué podemos desarrollar para darle solución o alternativas a esa población adulto mayor, que me parece que es importantísimo. Sí, es maravilloso pensarse la salud mental desde diferentes actores, desde diferentes invitados, sentar en la mesa abogados, administradores, trabajadores sociales, claro que médicos, claro que especialistas, pero que sea pensado por todos y todas. Y también pensar en las particularidades que tiene cada grupo. Cada grupo tiene unos riesgos que intersectan, ¿sí? Y ahí la idea es ver esta problemática desde un enfoque interseccional, cómo hay diferentes riesgos que se chocan entre sí para potenciar como los desenlaces tristes. Y en ese sentido la invitación es pensarse el suicidio, por ejemplo, en comunidades étnicas, ¿sí? Correcto, El suicidio en también. comunidades indígenas, el suicidio en el adulto mayor, el suicidio o el consumo de sustancias psicoactivas y la mujer. Es un tema completamente diferente.
tendemos a meter a todos en la misma bolsa. Los suicidas, los depresivos, grave los error. ansiosos, los drogadictos. Y eso, aparte de ser estigmatizante, nos reduce la visión a que un problema público se vuelva solo un problema médico o un problema clínico. La idea es una mesa donde estemos todos, donde estemos los expertos en neurotransmisores y neurobiología, que somos los psiquiatras, los expertos en condiciones de vida, los expertos en factores psicosociales, los trabajadores sociales, los psicólogos. La mayoría de las voces, porque la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas es un problema que hace parte de la condición humana, y la condición humana abarca desde la salud hasta los administradores. Entonces es un gran acierto verlo así. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe. Quiero agradecerle a todos los amigos que nos están viendo su participación y su presencia, y decirles que esto es el reflejo de cómo se puede hacer un buen gobierno, se puede gobernar a través de un gran acuerdo por Caldas, donde todos participemos activamente en la solución de los problemas reales de las comunidades. Este es un tema crítico en nuestro departamento de Caldas. Que sepan los caldenses que esta es la forma en que lo vamos a abordar, teniendo desde gerencia, desde gobernanza, invitando a participar activamente a todos los actores que deben influir, y dándole la visión que corresponde a temas tan sensibles, tan complejos como el que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias, y los esperamos en un próximo podcast donde vamos a estar hablando de temas importantes para que los caldenses puedan darse cuenta cómo es que se puede hacer un gobierno con gerencia de verdad.